Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a esta tercera sesión del ciclo Jóvenes Poetas Jóvenes. Para esta sesión con Aitana Monzón, que se ha pegado un viaje interesante para estar aquí hoy. Así que muchísimas gracias a vosotros y a ella. Quería daros la bienvenida al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, porque creo que los alumnos de la asignatura de Introducción a la Literatura Española no lo conocéis o quizás habéis estado aquí pero no sabéis muy bien qué hace aquí. Este centro se creó para albergar la biblioteca madrileña del poeta uruguayo Mario Benedetti, que es la biblioteca que él fue construyendo durante su exilio en España, cuando se tuvo que ir de Uruguay por la dictadura. Y entonces, en el momento en que ya la dictadura cayó y él pudo regresar a su país, toda su biblioteca, la que había ido construyendo a lo largo de los años, la donó a la Universidad de Alicante por el vínculo que había tenido con el profesor José Carlos Rovira, ahora es profesor jubilado ya, y con la profesora Carmen Alemany, que quizás tenéis en otras asignaturas o la conocéis por otras actividades de la universidad. Entonces, bueno, bienvenidos a este ciclo, Jóvenes Poetas Jóvenes, como podéis ver. Fue una idea que tuvo la directora del centro, Beatriz Aracil, para que vinieran jóvenes poetas a la universidad. Nosotros establecimos que fueran menores de 30 años como un criterio para poder trabajar con esta idea y para que también vosotros pudierais conocer a poetas que hace no tanto estaban donde estáis vosotros ahora mismo, cursando una carrera de filología, apasionados de la literatura y de la lengua. Entonces, bueno, esperamos que esta sesión de hoy sea fructífera. Yo creo que lo va a ser, porque además Aitana es una poeta con la que creo que vais a poder conectar mucho. Con esta ya van 2 ediciones del ciclo y Ferran y yo, que aunque Ferran hoy no ha podido estar, Ferran Riesgo, estamos muy contentos y satisfechos y le queríamos dar las gracias tanto al CEMAB, a su directora Beatriz Aracil, como al equipo técnico, a Alex y a María, que hacen que todo el trabajo para que siempre salga bien. Bueno, la sesión de hoy con Aitana es muy especial por muchos motivos. El primero de ellos es evidente y es que está aquí ella, que es una de las poetas más brillantes del panorama joven en español. El segundo es que la actividad de hoy se enmarca en la celebración de la quinta semana de la poesía de la Universidad de Alicante, y yo creo que la lección para este día no podría ser más acertada, porque como vais a poder ir comprobando vosotros mismos a lo largo de esta charla, Aitana encarna en sí misma la poesía, o sea, la idea de lo poético. Entonces, una decisión estupenda. Y el tercer motivo de que sea tan especial es que esta tercera sesión es el colofón del ciclo, por lo que lo cerramos por todo lo alto. Así que nada, muchísimas gracias de nuevo, Aitana. Voy a presentarla brevemente, pero luego la vais a poder conocer a lo largo de su charla, y esperamos que el diálogo, que pretendemos que sea también muy abierto para cualquier comentario, cualquier cosa que se os ocurra y que os venga a la mente a lo largo de estas horas. Bueno, Aitana viene hoy desde York, donde está haciendo una estancia de investigación. Le estamos especialmente agradecidas por el esfuerzo y por las ganas de estar aquí. Ella nació en Tudela en el año 2000, es filóloga y se graduó en estudios ingleses por la Universidad de Zaragoza y luego cursó un máster en estudios hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora ella trabaja como investigadora haciendo su tesis doctoral en Zaragoza, y como poeta ha escrito 3 libros, Dormir à la belle étoile, La civilización no era esto y Salve, que es su último poemario, que además hoy lo presentamos en 80 Mundos. Su obra poética ha sido distinguida con premios como el 4º premio de poesía Espasa, que es una editorial importantísima en el panorama español, y ha sido finalista de certámenes también muy reconocidos como el Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica. Bueno, cuando os digo que Aitana encarna la poesía, no lo digo en balde, porque yo, por lo que hemos hablado mientras organizábamos semanas atrás esta actividad, por su actividad en redes sociales, que si tenéis Instagram la podéis seguir, es @AitanaMonzonB. Por su forma de plasmar el mundo en fotografías y en palabras, yo estoy convencida de que Aitana tiene una sensibilidad poética que va mucho más allá de lo que escribe en sus libros, que ya es mucho, pero lo que me refiero es que en ella me da la impresión de que la poesía constituye una forma de estar y de participar en el mundo.
Así que nada, Aitana, bienvenida al CEMAB, estamos súper contentas de que estés hoy aquí para celebrar esta fiesta de la Semana de la Poesía. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Para mí es muy emocionante estar aquí porque muy pocas universidades españolas, por no decir ninguna, pero no me atrevo a decir eso, tienen un centro como este, anexionado a la universidad, pero un centro cultural al fin y al cabo, que abre sus puertas al diálogo, a la comprensión, a la generosidad, a la lectura y sobre todo a una cosa que a mí me gusta mucho, que es a la cooperación, ¿no? Y a la entrega entre unos y otros. Por supuesto, Adriana, te agradezco las palabras, no sé hasta qué punto certeras, pero maravillosas. Y como decía ella, yo quiero que este sea un encuentro en forma de diálogo y que, por supuesto, pues ahora vamos a mantener, Adriana y yo, pues un diálogo, preguntas y respuestas o lo que se tercie, pero después me gustaría que vosotros mismos hicierais preguntas, que hablásemos como un coloquio, porque yo es verdad que en algunas actividades culturales a las que, bueno, me han invitado, pues yo que sé, a institutos, a centros culturales, a mí lo que más me gusta es hablar con la gente y que la gente me haga preguntas que igual no se atreve a hacer en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, pues ¿cómo conseguiste publicar? Porque es muy difícil publicar. ¿O qué me recomiendas si a mí me gusta X poeta, por dónde tengo que seguir? Cosas, chascarrillos personales incluso son bienvenidos. Así que bueno, yo creo que ya podemos empezar. Estupendo. ¿Quieres que empecemos leyendo algún poema, así como para abrir boca? Vale, voy a leer un poema. Voy a explicar un poco, ¿vale? No me gusta explicar la poesía porque creo que se tiene que sentir. Y antes de eso voy a hacer un chascarrillo personal que yo creo que explica un poco por qué Adriana, como bien ha dicho, vivo de una manera tan intensa la poesía, a pesar de que yo nací el Día del Teatro. Pero bueno, creo que esto tiene mucho que ver. El Día del Teatro es el 27 de marzo y tiene mucho que ver porque después leeré algún poema de mi libro La civilización no era esto, que es un libro que está pensado como una obra de teatro. Aparte de eso, la razón por la que estoy verdaderamente emocionada es porque yo recibo este nombre, Aitana, por el poeta Rafael Alberti, que como sabéis se fue exiliado con María Teresa León estando embarazada, y cuando el barco zarpaba, lo último que vieron fue la Sierra de Aitana, entonces por eso me llamo así. Y es verdad que la Sierra de Aitana pues no está en Alicante, pero me hace mucha ilusión volver a esta, sí que está en Alicante, perdón, volver. ¿Sabéis qué pasa? Que tengo sangre valenciana, entonces a veces me lío con los conceptos. Pero me hace muchísima ilusión volver como a la tierra de los edetanos, ¿no? Que al final también lo soy yo un poco. Así que bueno, sin más dilación, me enrollo demasiado, perdón, ¿me cortáis? No, Y esto ya está está. pensado para que te enrolles. Voy a empezar, ¿se ve bien? Más o menos. Voy a empezar con este poema para abrir un poco boca. Este libro Salve, que yo publiqué hace un año ya, está pensado también como una conversación con cuadros y como un diálogo con otras artes que no sean solo la literatura, porque yo creo que la pervivencia y la supervivencia de la humanidad convive en precisamente el diálogo constante entre disciplinas que se tocan las unas con las otras, ¿no? Y que nos definen un poco como seres humanos. Entonces, voy a buscarlo. Este es un cuadro que pertenece a un pintor exiliado llamado Ben Shahn. Yo fui, creo que fue por 2023, hubo una exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid sobre pintura social estadounidense. Y entonces este cuadro, que se titula Handball, yo como nací en Navarra, a pesar de venir de esta tierra, allí en el norte es muy, bueno, todos lo conocéis, es muy... está culturalmente asociado el juego este de la pelota, ¿no? Los pelotaris y todo esto. No se sabe por qué, pero bueno, en Nueva York, en estos años 50, 60, en los años de los movimientos sociales, pues reductos, ¿no? O grandes grupos de inmigrantes en Estados Unidos, pues continuaron con este juego. No se sabe si realmente venía del País Vasco y Navarra o de otras regiones. Entonces lo que hace Ben Shahn en esta imagen es representar este juego de pelota.
Yo vi este cuadro y por supuesto no soy una gran deportista, entonces no me evocó esta cosa del cuerpo en haciendo deporte, pero sí que me gustó mucho esa imagen de la pared blanca, ¿no? Porque me parece que la poesía se sustenta en preguntas y la literatura. Y cuando uno llega al final de las preguntas y solo tiene respuestas, creo que la escritura no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no deja ya paso a la imaginación. Entonces yo titulé este poema, basado en este cuadro, Memento Imaginal. Forma es vacío. Aceptas no mirar a lo que no sucede. Tal vez eso que buscas se colme en su dolor, pero el dolor no existe. Tampoco el pensamiento. Todo es idea de algo que vino y no se deja tocar. Forma es vacío. Entonces. Vale. Creo que esta idea de tu poesía como dialogante con otras artes es fundamental para entender este libro, ¿no? Salve, porque además Aitana lo que va haciendo en los diferentes poemas es poner al final de cada poema, ¿no? El autor. No llegas a decir en algunos el cuadro, en otros sí, o la fotografía, pero sí que apuntas como el nombre del autor, que a mí me parece también un juego muy divertido con el lector de animarlo, ¿no? Yo misma lo hacía cuando estaba leyendo tu libro, buscaba y pensaba cuál podrá ser el cuadro que ha evocado este poema. A veces lo pones en el título, otras veces, bueno. Entonces, yo te quería preguntar que si querías un poco profundizar en esta idea de, por una parte, esta conexión de la poesía como disparadora hacia otros discursos, ¿no? Hacia otras formas de arte, y por otra, con esta relación que estableces directamente ya con el lector cuando lo animas a salir del poema e ir hacia otros referentes. Pues esto es muy interesante porque yo creo que los poetas, y sobre todo los poetas jóvenes, estamos muy mal acostumbrados a pensar que estamos inventando el Mediterráneo a cada paso, ¿no? Y a mí eso me parece un fallo. Entonces me gusta mucho honrar, digámoslo así, a todas aquellas voces o todas aquellas imágenes que a mí me provocan un pensamiento determinado. Y es por eso por lo que creo que la lectura no la concibo sin ser lectura activa. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, y todos lo sabemos, no hace falta que me repita, pero estamos en un tiempo acelerado donde, y esto no es nuevo, porque ya en el siglo XX todo este despertar de la propaganda, ¿no? de la publicidad nos tiene casi obsesionados y ateridos porque no hay otra cosa. Y bueno, todo esto es un producto del capitalismo, no voy a entrar aquí en otro tipo de lecturas, pero es así. Abrimos el telediario y no vemos más que tragedia y publicidad. En Instagram, todo publicidad. Las influencers, todo publicidad, por mucho que nos gusten sus cremas y sus ropas, ¿no? Entonces yo entiendo la lectura, sobre todo la lectura de poesía, como casi un acto de rebeldía porque implica una lentitud e implica estar totalmente concentrado en lo que se lee. Da igual donde se lea, o sea, se lea en el metro, en el tranvía, en un banco. Y por eso yo quiero hacer al lector partícipe de casi esa relación, ¿no? Porque la literatura trasciende y sobre todo la poesía es una manera de conectar con nuestra sensibilidad, pero también con nuestros anhelos, con lo que hemos perdido. Por eso no me gusta explicar la poesía, porque no se debe, creo que cada género literario tiene una finalidad. Y si quieres que te expliquen algo, puede que sea mejor que te leas un ensayo. Si quieres que te cuenten una historia, una novela. Y si quieres profundizar en esta cosa que ni tú mismo entiendes, acudes a la poesía, ¿no? Es verdad que La civilización ahora esto es un libro muy barroco, es un libro con poemas largos, con poemas teatrales, y sí que hay más referencias explícitas pues a autores, digamos, ¿no? A cuadros, a ideas que por ejemplo en Salve. En Salve es una concepción más velada, más íntima, y muchos de estos poemas que tú comentas tienen en el título el título del cuadro al que yo me refiero. Y al final sí que me gusta hacer un guiño, un homenaje a ese cuadro, porque tampoco
me voy a poner en plan, jaja, a ver si descubres yo de quién estoy hablando, ¿no? Creo que también es generoso compartir las referencias, compartir es vivir. Aunque suene un poco cliché, pero es verdad, ¿no? Y tampoco es plan de tener al lector aburrido, perdido y que diga, ¿qué es esto? No me gusta, adiós, ¿no? Porque todos compartimos, al final, somos judio-cristianos y esa es nuestra cultura y todos compartimos las mismas imágenes. Y muchas veces las expresiones que utilizamos el día a día son comunes y vienen desde los clásicos hasta la Biblia y no nos enteramos, pero es verdad, ¿no? Y bueno, y eso. No sé si te he contestado. Sí, por supuesto que me has contestado, claro. Y además esto me lleva a otra pregunta, porque bueno, estamos en esta semana de la poesía, entonces yo te quería preguntar en relación con todo esto que vienes planteando, ¿qué es para ti, no? Lo poético, o sea, relacionándolo con esta idea que yo te decía como Aitana es poesía, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la poesía en tu vida? Si es efectivamente lo que escribes, o si es también quizás una forma de estar en el mundo, de mirar, de que te afecte el mundo y tú al mismo tiempo también intervenir en él, transformarlo, si tiene que ver más con lo que se escribe o con lo que es cómo se mira, ¿cómo lo vives tú? Pues mira, yo esta pregunta la he tenido siempre y una vez en una reunión, en una presentación, me preguntaron ¿en qué momento de tu vida tú supiste que eras poeta? Bueno, eso me parece complicadísimo, es lo mismo que preguntar qué es la poesía. No lo sé, pero sí que pienso que lo poético ha de trascender y trasciende la literatura. Y por supuesto todo es subjetivo, entonces lo que para mí es poético quizá para ti no. Pero yo creo que hay un sentimiento corporal que diferencia a los poetas de los que no son poetas. Y no me refiero poeta a escribir poesía, porque hoy en día todo el mundo escribe y todo el mundo publica libros. Esto es políticamente incorrecto, pero no creo que ni todo el mundo que escribe es escritor, ni todo el mundo que escribe poesía es poeta. Bueno, que se meta conmigo quien quiera, pero esto lo voy a defender hasta que me muera, o igual no, igual cambio de opinión. Entonces, para mí lo poético surge, y creo que lo poético también para mí se concibe como algo muy femenino, porque últimamente pienso en esto, en mi tesis y en mi escritura, sobre los límites entre lo biológico y lo creador. Entonces, yo cuando escribo un poema, no lo escribo en el momento en que pongo el título o empiezo a escribirlo. Lo he escrito mucho antes, lo he escrito entre comillas, en el momento en que yo, y esto os lo prometo, vais a decir, esta tía está loca, en el momento en que yo siento como en el estómago una especie de temblor, una especie de gestación, porque estoy contemplando un paisaje que me parece bello, o porque veo... Es que no hace falta, quiero decir, que lo poético sea toda una escena. Estoy pensando en el cuadro de Bruegel el Viejo, este de la muerte. Hay en una esquina, y además aparece en el libro de la civilización, en una esquina aparece como un trovador. O sea, es una escena de devastación total, y de la muerte persiguiendo a todo el mundo. En una esquina hay un trovador con cara de Pánfilo que le está cantando a una dama y digo, y la muerte está detrás, digo, estos no se enteran. Pero para mí ahí reside lo poético, ¿no? En esa esquina que produce algo. Por eso la poesía no es racional. Y yo, por ejemplo, veo una película, ahora voy a hablar de Oliver Lasse, porque el pobre está recibiendo muchísimo hate y lo entiendo o no, bueno, no me voy a meter. Pero creo que algo de lo que dice es profundamente poético, porque él no siente racionalmente. Él cuando se expresa al pobre hombre, pues no es que sea snob, que puede que sí, pero que tiene una sensibilidad que igual no todo el mundo comparte y es por eso por lo que se meten con él. Y yo pienso en lo poético y pienso en que mi abuelo, por ejemplo, no estudió en el colegio, estudió lo mínimo, ¿no? Procedía de un pueblo de Teruel, totalmente arrasado por la guerra civil, y mi abuelo tiene oído absoluto. Y él, sin saber leer una partitura, ha compuesto mucha música, ha cantado, ha tocado muchísimos instrumentos, y él no sabe que tiene ese don. Pero para mí reside un poco esa cosa poética, que no es para nada asociada a la vista. Yo creo en la poesía como
desde todos los sentidos del cuerpo. Y por eso a mí, sobre todo en Salve, me persigue mucho esa idea de que hay que acabar con la idea de que la poesía es completamente visual y que en la poesía solo se construyen imágenes. Porque para mí hay algo sensorial en lo que no se puede ver, ¿no? Y en lo que atraviesa cosas que ni siquiera nosotros mismos, o para lo que no tenemos explicación. Entonces, bueno, igual me estoy yendo por las ramas, pero esta es mi concepción del mundo. También he de decir que, yo esto siempre lo digo porque la metáfora me gusta mucho. Si habéis visto las supernenas, referencia pop ineludible, hay un momento en el que está el padre, yo creo, está como componiendo qué componentes, o bueno, desarrollando los componentes que va a tener cada una de ellas. Yo pensaba en esto mucho porque digo, si a mí antes de nacer me dan la posibilidad de elegir en esos componentes qué componentes creativos quiero tener, en la vida hubiese querido ser poeta. Prefería ser pintora, que también los pintores son poetas, ¿no? Cualquier cosa menos la poesía, porque la poesía, uno, no da de comer, o sea, no te hace rico, y encima se sufre muchísimo. Entonces, ¿para qué quieres tener este don si no te sirve para nada, no? Para nada material, me refiero. Y eso. Me interesa, creo que de esta respuesta han salido muchos hilos de los que me gustaría ir tirando y si no, pues en el coloquio seguiremos tirando gracias al público. Pero me interesa la idea de la poesía como sensorial en un sentido amplio, ¿no? Que comprenda un poco todo y quizás muchas veces creo que tu poesía lo proporciona, ¿no? Como esas resonancias de algo que entiendes o intuyes, ¿no? Que te dice algo pero no llegas a entenderlo. Y creo que en tu caso, además, lo generas también mucho con un trabajo específico del lenguaje. Muchas veces dislocas la forma, vas jugando, ¿no? Cambiando la coma de lado o el orden de las palabras. Entonces te quería preguntar cómo trabajas con el lenguaje para generar quizás estas resonancias, ¿no? Que no son fácilmente identificables. Pues me encanta que digas esta palabra resonancia porque es mi última obsesión. La resonancia, ahora se habla mucho de muchas teorías sociológicas en el mundo en contra pues, de la guerra, del capitalismo, todo esto. Y una de Hartmut Rosa, que es un sociólogo alemán, propuso en 2019, él tiene un libro que se llama Resonancia. Y esto no es nuevo, es que nos pensamos los occidentales que estamos todo el rato inventando cosas, y yo por mi parte estudio poesía de mujeres indígenas en Estados Unidos, y hay una cosa implícita en su manera de vivir, ¿no? En su manera de concebir el mundo, la naturaleza, la relación con los demás, que es esta resonancia. ¿Qué quiere decir esta resonancia? La resonancia puramente se asocia a una percepción del oído, ¿no? Las resonancias magnéticas también, bueno, ondas, ¿no? Las cosas que no son visibles. Pero, ¿qué quiere decir la resonancia en el mundo? Es estar con los demás, estar con una manera de Hartmut Rosa dice de estar en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo digo sin que suene frívolo? Porque no lo es. La manera que tenemos los humanos de ser generosos los unos con los otros, de honrar, digamos, la tierra, esto también está muy imbricado en el pensamiento indígena. Y esto es verdad que cualquiera de los que estamos aquí, a no ser que algunos de vosotros viváis en el campo, lo hemos perdido totalmente, ¿no? ¿Por qué? Por esta aceleración, por este consumo, por esta rapidez, por nuestros propios trabajos, por la manera que tenemos de movernos por el espacio, ¿no? Y entonces a mí me interesa mucho la resonancia porque me permite estar en el mundo, intentando estar en el mundo de una manera más tranquila, más consciente, más pausada. Ahora, por ejemplo, cuando te estaba esperando, estaba sentada en un banco y digo, es que hace años que no me siento en un banco como una jubilada y simplemente no pienso en nada. Pues esta cosa de no pensar en nada. Y en la poesía, ¿cómo se traduce? Porque esto es demasiado abstracto. Pues es lo que te decía, para mí no me viene una imagen y a partir de ella escribo. Y ojalá pudiese tener esa, ¿no? esa facilidad. A mí me viene una música, entonces mucha de mi escritura es totalmente auricular, vamos a decir, ¿no? Y yo el sentido del ritmo, no sé si para bien o para mal,
lo tengo así articulado y entonces para mí es muy fácil escribir poesía y también es muy fácil detectar, esto va a sonar fatal, quienes no son poetas, porque no hay ese ritmo y para mí la poesía proviene, y ya lo decía Safo, proviene de la música y la poesía cuando es despojada de esta música es prosa, es narrativa. Esto también puede tener muchas aristas, ¿eh? Y se puede debatir totalmente, pero para mí le falta algo, ¿no? Entonces, es verdad que cuando corregía el texto, tanto a mi editora, que también es poeta, como a algún amigo que no es poeta pero entiende de poesía, me decía, pero ¿por qué no pones esta coma si el orden de la oración pide esta coma? Y digo, es que el orden del poema no lo pide, ¿no? Para mí todo es sensorial. Entonces, ¿por qué sensorial? Porque yo no disfruto solo de leer poesía así, ¿no? Leyéndolo. Yo quiero que el texto, o sea, que lo que escriba salga del texto. Y que cerramos los ojos, luego os leeré un poema para que veáis lo que quiero decir. Y que cuando uno lee a alguien recitar un poema, pueda cerrar los ojos y pensar en ese movimiento, porque para mí la poesía es una especie de danza, ¿no? Y lo poético es una especie de danza. Y la danza es totalmente efímera y no se puede tocar. Entonces, para mí, ahí también reside lo poético. Qué bueno. Creo que sería estupendo si ahora nos leyeses un poema y lo pudiéramos escuchar de tu voz. Bueno, voy a leer. No sé cuál leer y cuál no, porque a veces me dejo siempre uno para el final, pero como el que suelo leer siempre al final, lo voy a leer ahora para que sepáis lo que quiero decir. Nos vamos a remontar, además a Adriana, que sé que conoce bien Sicilia, igual me lo agradece. Nos vamos a remontar a Sicilia, ¿vale? Yo siempre invito a los asistentes que cierran los ojos. Hay gente a la que le da vergüenza, pero chico, yo, si está sentado, pues es tan fácil como hacer así, ¿no? Bueno, os invito a cerrar los ojos y a que os imaginéis en un día como hoy, ¿no? Soleado, con los pajaritos revoloteando, con el cielo abierto, que estáis en el Valle de los Templos de Agrigento, al norte de Sicilia, que estáis en una explanada pues de roca, veis el mar Adriático en todo su esplendor en el horizonte y oléis a olivos, ¿no? Vais caminando y os encontráis con un templo, el templo de Castor y Pollux, que en su origen, en su construcción, tuvo unas 20-30 columnas, pero que ahora están todas desvencijadas, están rotas y quedan solo 3 partidas por la mitad, ¿vale? Desde aquí el poema se titula Oda a Agrigento ante el hueco del olivo. No puede ser que acabe aquí el deslumbramiento. 3 pilares hendidos, 3 palabras precisas que no alcanzo a saber. Me permito ahora que no me escucha nadie, doler como se duele, en lo solo del limo. El verdor de mis brazos, cómo acude la piel a herirse con la roca, cesar en el intento de llenar los ojos de hermosura. Pienso, no pienso, pensar es existir. El borde de las ramas saliéndose hacia el mar, pero mi voz no es un mar, ni un borde, ni un olivo, todo eso importa la belleza. Yo no sé. No puedo no decir cómo abrasa el dolor con el lance del mundo. Mirar así las aguas, tan lejos, obstinada en lo blanco, como en Melville, obstinada en mis dedos colmados de hermosura. ¿Esto fue? ¿Acaso pudo ser aquí un cuerpo entre los pólenes vencido? Nada busco yo, no sé si busco ni qué. Tan solo 3 palabras que llevarme a la boca. Palpar en estos brazos, en su piedra, el surco solícito del tiempo, y es verdad. Y da goce decirlo, es ahora la luz, es ahora la luz. Salve, salve, salve.
Veo un tímido aplauso ahí al final. Pero ha sido una maravilla. ¿Ves? Es que cuando uno cierra los ojos todo es mejor. Y se crea como una cosa de comunidad, que esto lo da la poesía también. Sí, como un momento, ¿no? De intimidad, de repente de unión entre todos los que estamos aquí. Me ha parecido muy bonito. Muchas gracias, Aitana. Gracias a ti. Esta idea también del ritmo, ¿no? De esta construcción del lenguaje poético, me llevaba a querer preguntarte cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo has vivido tú esta relación con el lenguaje poético a lo largo de tus 3 libros? ¿Qué te ha interesado, ¿no? Sacarle al lenguaje poético en cada uno de ellos? ¿O qué te ha dado? ¿Qué te ha regalado? ¿Cómo qué ves que te da el lenguaje poético que no te da otro lenguaje? Pues mira, me gusta mucho esta pregunta. No estaba concertada de antes, pero me parece muy interesante por lo difícil de contestarla. Yo cuando empecé a escribir, no empecé a escribir poesía, yo empecé a escribir relato, teatro, un guión escribí una vez, pero la poesía vino después. Entonces yo creo que hay momentos en la vida en los que el cuerpo, cuando uno es creador, o sea, puedo hablar también desde el cine, desde el teatro, de lo que sea, ¿no? Te pide una cosa y hay momentos en la vida en los que tú te debes refugiar en un género que te acompañe. Entonces creo que la poesía a mí me da esa capacidad sobre todo de hacerme preguntas, que igual la narrativa no me da. La narrativa me da cerrar una obsesión, por ejemplo, tratar un tema social. Yo es verdad que empecé a escribir poesía de adolescente, que creo que es como el momento propicio, ¿no? En segundo de la ESO, cuando tu profesor de lengua te dice, oye, pues esto no está tan mal, ¿no? Ahí empecé yo, ¿no? Y también por un problema personal que tuve, que no sabía cómo gestionar, ahí ayuda la poesía más que otro género, yo creo, porque te conecta con tu propia, voy a decir espiritualidad, no hace falta que sea algo religioso, sino algo laico, algo interior, ¿no? Que quizá te da reparo contar en otro tipo de medio. Y bueno, no sé muy bien qué iba a decir, pero creo que la poesía acude también. Y mira, hay una cosa que me ha obsesionado mucho, que es la enfermedad. Y me parece, ahora, bueno, estamos en un centro de estudios iberoamericanos. Hace un año y medio, la editorial Espasa me encargó compilar y prologar una selección de poemas del poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que como sabréis si estudiáis literatura hispanoamericana, bueno, fue la voz de su país y casi de un siglo entero en Nicaragua, la voz de la resistencia, ministro de Cultura y antes que nada fue alfabetizador. Y la idea que él tenía de la poesía era llevar la poesía hasta a la policía, a las calles, a las escuelas, etcétera, pero sobre todo él la concebía como una herramienta sanadora. Y él durante los últimos años de su vida impuso, y bueno, impuso no me parece buena palabra, pero llevó la poesía a hospitales y llevó la poesía a talleres con niños con cáncer. Entonces, ¿qué tiene la poesía que iguala a ricos, a pobres, a sanos, a enfermos? Creo que es esa capacidad de conectar con esa espiritualidad. Y no quiero ser adalid de ningún movimiento religioso, pero creo que es verdad que en tiempos como estos en los que el individualismo impera y que en sitios en los que quizás es tan hostil relacionarte con los demás, la poesía te da ese lugar seguro. Y desde la poesía creo que a mí lo único que me da bueno es la comunidad, ¿no? Y obviamente, pues aquí hoy tengo un rol protagonista o coprotagonista porque estoy imponiendo mi verdad, pero a mí me encantaría estar en un círculo y que todos hablásemos sobre qué es para nosotros, cómo vivimos nosotros la poesía. Y creo que en la mayoría de eventos o de situaciones sociales en las que he sido tanto ponente, ¿no?, como asistente, todo el mundo me ha dicho lo mismo y piensa lo mismo. La poesía tiene esa capacidad de reunirnos a todos en momentos en los que vivimos en una sociedad polarizada y terrible y todos los adjetivos malos que consideremos, ¿no?
Y creo, de hecho, que tendría que ser un derecho que pudiésemos expresarnos a través de la palabra, a través del arte, ¿no? Porque ahora yo pienso sobre todo en los movimientos sociales, me da igual Estados Unidos, España, de los años 70, la transición, el movimiento de los derechos humanos y de derechos sociales en Estados Unidos, qué importantes eran los cantautores. Y yo ahora escucho música actual, pero toda la música actual pop que se escribe hoy en día es sobre amoríos y desamoríos. Qué importante es la política también. La política se puede hacer desde muchas aristas y yo también pienso que esta lentitud también es un acto político, ¿no? Pero yo he hecho, no sé si vosotros, luego lo podemos hablar, pero yo he hecho en falta como un Serrat de nuestro tiempo, ¿no? No sé, y esto me da la poesía. Bueno, acabo con esta frase por cerrar, pero esta conversación ya veis que no sé cómo solucionarla. Me interesaba también, ¿no? Como en vinculación con todo esto, cómo se ha ido desarrollando ese lenguaje, ¿no? Porque es cierto que la civilización no era esto, son versos más largos, poemas más largos, un tipo de lenguaje quizás más nítido, más comprensible. En Salve ya creo que tiendes como hacia cierta, no sé si abstracción, no sé si estás de acuerdo con este término, pero es cierto, ¿no? que la expresión poética se va condensando. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Esto es lo que me preguntabas antes y se me ha olvidado por completo responderte. Bueno, sí que es verdad que, como decía antes, que cada época de la vida te pide una cosa. Yo nunca pensé que iba a escribir un libro tan condensado, casi tan, no decir filosófico porque no lo considero, pero sí tan condensado. Y creo que es una cosa que se me impuso. Yo hubiese querido escribir otra cosa, pero a veces es cuando leemos a un poeta que nos encanta y lo escribimos imitándole, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Entonces, yo hice lo que pude con este libro. Mi primer libro, que es Dormir à la Belle Étoile, lo escribí como con 17 años, recojo poemas de mi adolescencia. Entonces sí que eran poemas muy largos, poemas igual más sociales, poemas inspirados en series de televisión, o sea, así, ¿no? Creo que no solo el arte por el arte es válido, sino que vivimos en una sociedad, entonces todo tiene que permear la escritura. Pero creo que, contestando a tu pregunta, este libro lo atraviesa una duda, y la duda para mí es esencial para entender sobre todo la pérdida. En La civilización ahora esto es un libro más juguetón, voy a decir, tiene muchas más referencias culturalistas, podría decir. Se escribió en un momento, en la pandemia además, que, bueno, lo escribió un poco como de corrido, es diferente. Y en Salve el cuerpo me pedía esa pausa, y quizá por eso está tan condensado, porque yo, si algo he mantenido siempre, y puede que sea un fallo por mi parte, es que yo quiero que me lea todo el mundo, no solo un reducto de pues solo personas hasta 30 años o solo chicas de 17. O sea, es mi propuesta personal. Y entonces tenía que hacer un libro que pudiese convencer a mucha gente de que todas estas cosas abstractas de las que hablo puede que puedan verse reflejadas en distintos momentos de la vida, ¿no? Este libro lo atraviesa la pérdida, varias pérdidas. No me da vergüenza decir que es una pérdida amorosa y otra pérdida de unas muertes encadenadas. Y es muy curioso porque yo cuando leía el libro leí otro escritor iberoamericano, a Juan Gelman. No sé si lo habéis leído, os lo recomiendo de corazón. Poeta argentino también exiliado, sufrió muchísimo, la dictadura argentina masacró a sus familiares y entonces a partir de ese momento de que él se ve solo, desamparado y con preguntas que no sabe resolver, empieza a escribir poemas a partir de la duda. Y la duda, quiero decir, preguntas, muy conciso. Bueno, él tiene una imaginería muy abstracto, casi preciosista, pero ahí era donde yo me veía reflejada, ¿no? Entonces, yo sé que igual hay mucha gente que leyó La civilización ahora esto, que se llevó un chasco cuando leyó Sale, porque dijo, ¿quién eres? ¿Qué has hecho? ¿Por qué te has destrozado así? Pero yo estoy
contenta o al menos satisfecha con lo que hice por lo que digo, ¿no? Porque el libro está atravesado por un ritmo, por una danza. Como soy filóloga inglesa, pues voy a evocar a mi santo varón, que es T.S. Eliot, que él en sus 4 cuartetos, que también os invito a leerlo porque es un libro maravilloso, él habla como de esta necesidad de estar entre la quietud y el movimiento, ¿no? Y eso es una cosa súper abstracta, pero a mí me ayudó mucho, ¿no? Y bueno, es verdad que también hay un hilo conductor en este libro que es, y en la portada sale, que es, yo soy muy simbolista, entonces el fuego, la duda, el fuego, esta danza, para mí todo tenía que ver. Y aparte, ¿por qué es tan abstracto? Porque yo no me escondo, todos los escritores hablamos de nuestra vida todo el rato. Otra cosa es que me sale en inglés, lo acknowledge, ¿sabes? Gracias, lo reconozcamos. Yo no lo reconozco. Entonces, desde el primer libro, yo además pongo aquí una cita de Héctor Biel-Temperley que me encanta al final, que es, a ver si encuentro la cita, yo me destrozo en cada imagen para esconderme. O sea, yo te estoy ofreciendo una metáfora, yo te estoy ofreciendo un poema y ese poema habla de mí, habla de una ruptura amorosa, habla de que se ha muerto una persona muy especial para mí, habla de cómo me siento y lo disfrazo para que tú no te des cuenta. Pero por eso decía la lectura activa. A mí me encanta que gente venga y me diga, este poema tuyo es que me he visto reflejada porque es que me habla de tal, no tiene nada que ver, pero digo, ves, esto me gusta porque causa debate, ¿no? Y bueno, no sé si te respondo otra vez, Sí, pero es lo que me pasa por el pensamiento. por supuesto. Y cuando decías esta idea de la duda como motor poético, tienes muchos poemas, bueno, muchos no, pero me venía a la mente un poema de Salve en el que todos son preguntas, ¿no? Interrogantes. Entonces no sé si quizás ¿quieres leerlo? Vale, voy a leer uno que además he seleccionado aquí. Justo es este. Este es un cuadro de Sorolla, a ver si lo encuentro, que no es muy conocido. Él tiene varios cuadros que se titulan Las velas y este no es el conocido porque yo creo que se trataba más como de un boceto, pero yo lo descubrí en un museo porque, a ver, no me quiero hacer aquí la snob, pero es verdad que cuando escribí Salve viajé por determinados motivos a Londres, por ejemplo, a Italia, y eso yo me pensaba que era pues una lady del siglo XIX que hacía el Grand Tour, que no, porque me quedaba en hoteles cochambrosos. Pero esta cosa de observar cuadros también me da mucho como para dialogar con ellos, para hacerme preguntas, ¿no? Y al final la éfrasis, que es lo que se llama digamos, la puesta en palabras de una imagen, al final crea una historia, ¿no? Y lo que para mí puede ser este cuadro, tú puedes escribir otro poema diferente. Entonces, bueno, voy a leer Las velas, que es este cuadro de aquí, que está todo hecho de preguntas, por si no se entiende. Hasta el mar vamos, bestias que tiráis de mí, lisonja o claridad que me derrota. Señor, ¿qué hay que todo os dice? ¿Ser sujeto de velas, de luz sobreponerse? No anduve errante ya sobre la quilla, no supe darme en vuelcos preteridos. Basta empujar los bueyes, ¿y cómo hacer de ellos? Vencí tanto dolor, fui pez, me esperan a nacer las otras aguas, tanto amor pretendí que viera el mar, Señor, tanto mar pretendí. También ha salido en esta conversación la idea, ¿no? De la poesía como ritual, que creo que está, ¿no? En el fondo de esta idea de la poesía como música, de la poesía en torno al fuego, de la duda, del compartir. Y a mí me interesaba también mucho cuando leía tu libro la cuestión temporal, porque aquí en Salve la primera parte es soliloquio de Dido como Yvette Gilbert. Entonces yo te quería preguntar, que es una cantante de la Belle Époque,
Te quería preguntar en qué tiempo se sitúa para ti la escritura poética o la experiencia, ¿no? De la poesía, cómo se vive el tiempo desde la poesía por esta mezcla Ujú. temporal. Pues yo creo que antes hablando de por qué el género poético, creo que una de las virtudes del género poético es que no tiene tiempo. Es que, al menos para mí, es atemporal. Y luego es verdad que para las personas que investigamos poesía y que hemos leído a Gaston Bachelard y a todas sus teorías sobre el espacio, las aguas y todo esto, él habla mucho a partir de esta imagen de las aguas, de la conciencia, de la imaginación, bueno, que es un poco freudiano. Él habla de del estado preóntico de la poesía. Y a mí esto me interesa muchísimo porque nos da pie para los investigadores para darnos alguna licencia también, pero también para situar el poema en cualquier época. Pero es verdad que, como digo que yo soy bastante teatrera, a mí me encanta trazar una, no línea temporal, pero una línea espacial y una línea de la enunciación. Y sobre todas las cosas, para mí la literatura o la escritura reside en una palabra, que es conmoverse, que podría ser dos palabras, pero yo no puedo no escribir, pero no puedo terminar algo o publicar algo, porque creo que no se termina nunca un poema, sino que se publica. Si no me conmuevo. Entonces yo descubrí esta, no la he traído aquí, pero quizá lo busque un momento si me dejáis y ya lo leo. A ver si puedo. Bueno, no sé si lo veis muy bien, ¿vale? Pero lo voy a poner aquí para que se vea la imagen. A mí me conmovió esta imagen. Es un boceto de Toulouse-Lautrec que está en el Thyssen, en el Museo Thyssen de Madrid. Y me conmovió porque yo quería que esta fuera la portada del libro, porque para mí resume muchísimo lo que es la poesía, que es una derrota de uno mismo y con una entereza, ¿no? Y con una solidez. O sea, esta mujer es Yvette Guilbert, fue una cantante de ópera y variedades, digámoslo así, de la Belle Époque, de toda esa época maravillosa y sórdida parisina. Y Toulouse-Lautrec la tenía un poco endiosada y entonces realiza una serie de bocetos y de cuadros sobre ella. Uno de ellos es este. ¿Y por qué el soliloquio de Dido como Yvette Guilbert? Porque Dido, la reina Dido de Cartago, también me parece una mujer conmovida, una mujer que en otro de los temas también me interesa mucho la espera, ¿no? La espera de las mujeres. Y hay algo ahí que yo quiero reivindicar ahora que estamos tantas mujeres. Dejemos de esperar a los hombres y dejemos de esperar cosas. Porque hay un hilo conductor que nos une a todas las mujeres en tiempo, en espacio, temporalmente, desde Penélope hasta el día de hoy, y es la espera. No solo la espera de los hombres, que también, que esto es una conversación que yo tengo mucho con mis amigas, sino también la espera biológica. Y es lo que te decía antes, que por eso para mí la poesía y la literatura está tan imbricada en lo femenino y en la creación biológica de la dulce espera es el embarazo. Y también en la naturaleza se espera, ¿no? Que las flores crezcan, hay una espera que también está imbricado con lo femenino, y la espera de la creación. De esto han hablado muchísimas escritoras, voy a poner como ejemplo Virginia Woolf. Todas estas mujeres, sobre todo que han vivido al yugo de sus maridos y encerradas en casa, bueno, Carmen Martín Gaite tiene también una especie de reflexión en su ensayo maravilloso Desde la ventana. Ella no habla de esto per se, pero sí que habla de la mujer ventanera, ¿no? La mujer que a través de esa ventana imagina mundos posibles atravesados por la espera. Tanto Yvette Guilbert como Dido se me asemejaban como mujeres poderosas y derrotadas. Y para mí, si la poesía es algo, es una derrota de lo que sea. Pero a mí me da esa sensación casi extática, ¿no? Dido es una mujer que sufrió mucho y ahora voy a leer un poema, que fue abandonada vilmente por su marido
Y Yvette Guilbert, ¿por qué evocó esta imagen? Porque este dibujo temporalmente se sitúa después de que ella en una ópera pues dé un recital, y se sitúa en el momento ese que queda entre el silencio y los aplausos. Y para mí eso también es esta cosa que decías tú del ritual. Y cuando os he leído este poema, a mí lo que más me conmueve es ese silencio de la puesta en práctica de algo. O sea, yo podría venir aquí, leer mis poemas e irme, o si vais a alguna presentación de un poemario, no es lo mismo que te lean el poema a que te lo performen, ¿no? Y creo que eso tiene ese poder la poesía. Entonces, bueno, me callo. Y el tema también temporal es porque a mí me interesa mucho la estética de la ruina. Y también es atemporal, porque toda civilización está sometida, bueno, por la desmemoria, que ahora lo estamos viendo con lo que está pasando en Irán, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pero también la estética de la ruina y ver un palacio en ruinas nos evoca también las ruinas de la propia humanidad, como sociedad pensante y sociedad en la que se ha perdido la resonancia, ¿no? Y la memoria, y etcétera. Entonces, bueno, voy a leer estas 7 palabras que inaugura este cuadro de Yvette Guilbert. Podéis cerrar los ojos si queréis, ¿vale? Pero el poemario empieza y termina con este soliloquio. En la parte final es una versión, pero si os leéis el libro, pues ya os lo dejo para vosotros. 1. Es inmensamente así. Tuve la sed. Tener sed quiere decir pensar. Yo tuve sed. Fue aquí, donde acaba la duda. Fue aquí, la conmiseración. 2. Algo comienza a despedirse. ¿No es humano que acude hacia lo verde? No sé. No son cosas que intuyo lo que digo. Son esta gana que parte desde atrás. Decidme si la veis. 3. Tener sed quiere decir no tener ojos. No precisar la luz. Ya tuve un cuerpo. ¿Qué vale ahora cernirse sobre mi corazón? 4. He dicho mi quietud. Diré ahora cómo se afana el surco, con qué remedio acude y busca y tiembla y gime. Se fatiga de labor, ya rompe el día. Yo quise para vos tanta salud y siembra. 5. Juro que no busqué el silencio. Quise su voz sin pérdida. Ya está. Fue eso solamente. Quise guardar su voz enteramente así, con sed. 6. Algo comienza a despedirse. Capaces serían de oírlo hasta las cosas. 7. Tener sed significa para siempre la noche de las crines. No hacer colina ya de estos mis ojos duros. No dormir o dormir. Tan cierto irse en medio del amor. Empecemos por esto. No quiero lucidez, quiero desgarro. Olente lente currite nocti sequi. Para siempre la noche de las crines. Al final del poema aparece esta mención de olente lente currite nocti sequi, que es un verso que yo creo que se ha perdido, o al menos yo nunca lo he encontrado cuando lo he buscado en libros que puedan comprarse en librerías, ¿no? O en bibliotecas. Es una cita de Ovidio, de sus Amores. Yo la edición que tengo en casa no aparece, pero sí aparece, yo la descubrí cuando estudiaba la carrera en una asignatura de teatro maravillosa, donde estudiábamos las obras, bueno, el Doctor Faustos de Christopher Marlowe. Gracias por hacer así, porque todo el mundo conoce el Fausto por
Goethe, etcétera, pero nadie por Christopher Marlowe, y a mí me encanta. Y entonces hay una referencia a Ovidio en esa obra. Ya no es por referenciar a Ovidio, que eso me parece que es lo de menos, sino porque esta frase se traduce como lentos, lentos caballos de la noche, que a mí me parece sensacional y remite a que toda la obra de Doctor Fausto transcurre en una sola noche, ¿no? Y él tiene que decidir, no voy a hacer spoiler, qué hacer después de esa noche. Y esta evocación de Ovidio es que él quiere parar la noche y quiere detenerla un poco como vivir esa noche al máximo y casi como tensarlo hasta el final. Y también la poesía se tensa hasta el final, ¿no? Entonces me parecía evocador esa imagen. Y ya está. Muchísimas gracias, Aitana, además por esta lectura que creo que ejemplifica muy bien toda esta idea de la pausa y de la lentitud que tú has reivindicado en este ratito que hemos charlado. Yo creo que por mi parte ya llevamos una hora de conversación, podemos abrir el diálogo hacia la otra parte de la sala, que creo que también tenemos muchas ganas de esta parte de la conversación. Voy a coger el micrófono y... Yo solo quiero decir una cosa, y es que animaos a decir lo que queráis, porque luego os iréis y pensaréis en casa, ay, les tendría que haber dicho esto. Estamos aquí entre amigas, ¿eh? Entonces, lo que queráis, chascarrillos, todo lo que queráis. Bueno, quería también abrir un poco al resto antes de hacer estas preguntas, pero bueno, yo os quería agradecer la conversación porque me ha hecho mucho pensar también, desencadenado un poco con que esta es la última sesión de veo caras tristes, del ciclo, en que por aquí han pasado como poetas con lenguajes y imaginerías radicalmente opuestos. Y veía muy bonito, recuperando tus palabras también, estas ideas de la duda, porque me hacía pensar en que la poesía igual estaba también en ese intersticio entre vuestras conversaciones, más que en recuperar una única voz. Y pensaba también en que esto dinamita un poco las ideas de generación frente a quizá algo que creo en lo que te puedes encontrar por tus palabras, las ideas de generación frente a lo que es más un poco tejido social. Porque siempre ha estado esta idea de que la generación es un lugar donde se permitía entrar determinadas voces, como siempre había una persona que era como el antólogo que decía, esta voz sí que tiene derecho a estar en este lugar y esta otra no. Me parecía muy hermoso eso, el haber traído aquí a poetas tan distantes. Yo te quería preguntar también un poco por tu lugar en el campo, por si veías algún lugar quizá, también pensando en las editoriales donde tú publicas, porque sí que es cierto que, bueno, quizá Ultramarinos tiene como más presencia que algunas otras que hemos traído, pero tus antologías, tus libros sí que están publicados en editoriales que quizá tienen más repercusión que otras, como Ediciones 16, lo he dicho bien, que era de Rocío Simón, por ejemplo. Y bueno, te quería preguntar un poco por ahí, por cómo te veías en ese campo y cualquier reflexión que tuvieras al respecto. Yo le quiero preguntar a Adriana si me puedo levantar. Vale, es que me parece mucho mejor para hablar. Voy a intentar no conversar. Te pediría que te quedaras aquí por Sí, el me quedo streaming. Bueno, me parece muy interesante y sobre todo porque para abrir este debate a estudiantes, casi que me parecía más interesante que dieseis vuestra opinión porque sois los consumidores. Mira, yo te voy a decir, querida Marta, que además me hace mucha ilusión que abras el debate, que las generaciones para mí estancan en el sentido temático del término. Yo creo que hasta los años 90, bueno, voy a poner 2000 con la generación nocilla y todo esto, creo que sí que tenía mucha utilidad el hecho de pertenecer a un grupo. Porque, a ver, las redes sociales han dinamitado toda la forma en la que nos comunicamos y ahora es mucho más fácil acceder a cualquier sitio si tú tienes iniciativa, que nadie te viene a buscar.
Yo personalmente he de decir que por cómo soy de personalidad siempre he sido un poco un alma libre y nunca me ha gustado entrar en un grupo grande porque pensaba, y lo sigo pensando en cierto modo, que mi manera de escribir iba a permearse demasiado de las escrituras de los demás. Y a mí me interesa un poco la heterodoxia, pero sobre todo tener voces propias. Por lo que tú dices, las generaciones existen siempre. Y yo estoy muy agradecida al CEMAP por incluirme en este grupo de poetas, porque creo que solo desde la singularidad aprendemos los unos de los otros. Voy a poner el ejemplo, no quiero hablar mal de nadie ahora que me miran por la cámara, pero la poesía de la experiencia. Hay poetas muy destacados, otros no conocidos, que precisamente igual por ser más buenos que otros no entraron en ese canon por envidias, y creo que para mí eso no resume lo que ha de ser la poesía. La poesía tiene que estar al servicio del pueblo, no al servicio de los 4 gatos que somos los poetas que nos tiramos de los pelos. Y a mí de verdad, si algo es que además me causa como algo visceral, es pues eso, los egos, ¿no? Yo no podría pertenecer a un grupo en el que todos escribiesen de la misma manera, porque me condenaría a escribir así y porque igual es un poco como los partidos políticos. No deja de ser todo política, ¿no? Pero yo sería la voz disonante y me hartaría y me iría. También he de deciros que el tema de las antologías creo que no ha cambiado demasiado, ¿eh? Y lo sé de primera mano. A mí me han metido en antologías que igual no iban a tener mucha repercusión, en otras que han tenido repercusión no me han metido. Esto es a gusto del antologador, pero es cierto que hay que saber que hay muchas voces interesantes del panorama nacional que no aparecen en antologías y que pueden aportar, no voy a decir muchísimo más, pero sí pueden abrir el abanico de posibilidades, porque al final ya no es una mera cosa estética de es que yo escribo poesía del silencio, no. Todos escribimos desde el momento social en el que estamos. Algunos lo hacemos desde un punto, otros los hacen desde otro, con unas necesidades diferentes. Pero yo sueño con el día en que todas estas poéticas diferentes nos veamos reunidas en el mismo libro. No por, ay, yo quiero entrar porque quiero ser el mejor, no, sino para dejar un testimonio de la época, no de una generación, no de un grupo de amigos. Ojalá fuéramos todos amigos, ¿no? Pero creo que las antologías tienen que servir a los futuros filólogos, historiadores, para dar cuenta de quiénes han estado escribiendo. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. Vale, sí, lo de las editoriales, a mí, por ejemplo, me sorprende para bien que hayáis traído tanta gente de Ultramarinos. Es una línea editorial que me pirra. Me parece que es la forma en la que editan los textos. Tengo grandes amigos allí. Me parece impecable también y me parece muy variada. Siendo que es verdad que cada editorial tiene su propia línea. Esto es como las novelas. Las novelas de Rosas suelen agruparse en una editorial, así, ¿no? En sellos. No sé, no tengo una respuesta para eso porque yo es verdad que llegué a Espasa por un premio, que fue un poco una lotería que me cambió la vida y estoy súper agradecida y me encuentro muy bien y me dejan publicar lo que quiera, cosa que yo pensaba que no iba a ser así por estar dentro de una línea que cuando yo entré en Espasa pues igual era muy diferente a lo que ya es ahora, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me gustaría casi una colaboración más genuina entre editoriales, sobre todo de poesía, porque la mayoría de la gente que lleva las editoriales de poesía es gente joven. Hablo desde Cátedra hasta Letraversal, hasta Ultramarinos, y creo que sería muy bonito hacer una especie de encuentro o de gran antología de editoriales, ¿no? Porque creo que lo que necesitamos, porque somos muy poca gente, es encontrarnos y tener lugares de debate. ¿Por qué digo que antes las redes sociales han dinamitado todo? Porque claro que ahora es mucho más fácil si tú escribes poesía y yo te hablo, oye, vamos a quedar, vamos a organizar algo. Pero también es mucho más complicado porque la gente ya no se va a Madrid a estar en la residencia de estudiantes y tener ahí un grupo, irse al Café Gijón. Pero es que yo echo de menos tener un Café Gijón.
En Zaragoza, por ejemplo, tenemos el Café Levante, que sobre todo durante el franquismo y posfranquismo fue muy, muy importante para los movimientos artísticos y literarios. Miguel Labordeta, todos estos grandes poetas, y ya no queda nada de eso. Y me parece que precisamente si la poesía tiene que ser, voy a decir, corporal, tiene que hacerse presencia. O sea, si yo me compro un libro de ultramarinos y me lo leo en mi casa, estaré abonando y agrandando mi biblioteca, pero necesito diálogo, ¿no? Ay, me enrollo mucho. Gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. O sea, estamos abiertos a todo, ¿eh? Sí, suena bien más alta. Bueno, muchas gracias. Yo te quería... Yo te quería preguntar porque parece que Salve vaya, bueno, o al menos la manera de presentarlo, con esos cuadros, con esas imágenes, vaya todo como atravesado por ese proceso ecfrástico. Pero al mismo tiempo has dicho como que intentabas huir de la poesía como una colección de imágenes, ¿no? Como buscar más lo sensorial, buscar más a lo mejor una parte irracional. Y mi pregunta es un poco cómo conjugas eso, cómo si parte o siempre se relaciona lo poético con lo visual, cómo eludes acudir únicamente a las imágenes y cómo construyes a partir o a pesar de eso. Bueno, como dijo Walt Whitman, me contradigo. A ver, es que es un tema muy complicado porque igual que no podemos salir del capitalismo, tampoco podemos salir de la dictadura de la imagen. Entonces, naturalmente que yo parto de las imágenes porque es lo que veo, porque soy vidente. Bueno, vidente no. Ojalá. Pero veo, a pesar de ser miope, ¿no? Entonces, yo parto de una imagen, pero a lo que me refiero es que el poema mismo no construye una imagen. A ver cómo decirlo, es que es muy abstracto, pero yo tengo amigos que son investigadores, que investigan poesía y hablan todo el rato, es que tiene unas imágenes brutales. Y yo no consigo ver nada de esas imágenes. Entonces, sí que parto de una imagen como evocación. Ni siquiera la describo, pero es lo que os decía de ese cuadro de Bruegel el Viejo, que lo que me interesa es la esquina. Entonces, a través de esa imagen, yo, digamos, la filtro y construyo a partir de otras sensaciones, como puede ser el tacto, el gusto no, el oído. Entonces, a lo que voy es que me parece importante que todos los sentidos dialoguen y que en una imagen meramente visual en la que te están ofreciendo algo pero no te están dando ninguna explicación, ningún contexto, la poesía pueda acudir a cubrir esas faltas, ¿no? Esas faltas sensoriales, esas faltas más de comunicación humana, porque hay gente que igual ve un cuadro y dice, bueno, vale, ya está. Pero creo que necesita, pues, salir más allá de su encuadre. Esto es un poco lo que se me ocurre, porque realmente es muy complicado y no se puede salir de la imagen. Pero eso, para mí la poesía un poco también es escenificación y teatralidad, ¿vale? Y eso es lo que me interesa. Que puedas cerrar los ojos y que no hace falta que veas ese cuadro, simplemente es algo de lo que yo parto. Y no sé si lo consigo, pero en mi cabeza suena espectacular. La verdad es que no tanto, pero bueno. Tenemos tiempo, ¿eh? Hay que hablar por encima. Me interesaba que estaba, o sea, en tu libro, en Salve, también lo dices en el arte poética que incluye como una especie de prólogo donde ella va explicando un poco, ¿no? De una forma muy poética, cómo es su visión de la poesía, qué espera, ¿no? Qué puede esperar el lector cuando abre el libro. Ella habla de el desgarro. Ha leído un poema donde terminaba diciendo, no quiero lucidez, quiero el desgarro. Y cuando hablabas de tu proceso creativo hablabas de sufrimiento, que cuando han venido otras poetas, por ejemplo vino María de la Cruz, ella hablaba
es una poeta también de los años 2000, ella es de Madrid, y ella hablaba de que se lo pasaba genial escribiendo, que para ella era muy divertido escribir poesía, que era como una especie de gozo. Entonces, te quería preguntar por este proceso, ¿no? De que tú, bueno, pues hablas de este desgarro, de este sufrimiento, de esta derrota, la poesía como derrota, por si puedes como un poquito profundizar en estas ideas del proceso creativo. A ver, yo soy una persona súper optimista, ¿eh? Y me encanta reírme y pasármelo bien. Eso es verdad que a veces cuando he dado alguna charla la gente se sorprende porque dices que te he leído y no parecías así en persona. A mí me encanta la alegría. Pero es verdad que, mira, el otro día estoy haciendo una estancia en Inglaterra, en York, donde, por cierto, no hay jabón de York. Me llevé un chasco. Pero bueno, estoy leyendo unos ensayos de Carmen Martín Gaite, que de verdad es maravillosa y os lo recomiendo. Bueno, y entonces ella, en sus diarios, ella también decía una cosa en la que yo me veo reflejada, y es que la escritura necesita ya no silencio, sino soledad. Y hay que saber vivir en esa soledad desde el punto de vista creador. Yo, por supuesto, que me lo paso genial escribiendo, porque para mí es una especie de germen. Y cuando no tengo ese germen, voy a traer aquí a colación, no sé si conocéis la poeta Louise Gluck, que fue premio Nobel y murió hace unos años. Ella dio una de las últimas entrevistas que dio, decía, como es que los poetas vivimos obsesionados por encontrar el silencio. Y cuando lo hemos encontrado decimos, ya, pero es que yo quiero volver a escribir, yo no quiero estar en silencio. Eso nos pasa. Entonces, ¿por qué lo veo como un desgarro? Porque, por lo que he dicho, yo me lo paso muy bien, pero para mí, si algo no me conmueve, es que esto es fatal, porque casi es un poco elitista, porque igual leo algo, un poema que está genial escrito, pero si no me conmueve, digo, es que le falta alma. Y esto es algo que mi abuelo, como os he dicho, que tiene mucho oído musical, él, cuando yo empezaba a escribir, me decía, si un poema no tiene alma, no sirve. Y me gusta mucho esa idea, porque si yo leo poesía es para conmoverme, a pesar de que no empatice con el poeta, porque mi vida sea otra. Y es verdad que yo también creo en algo que para mí es importante, y sobre todo en Salve intento plasmarlo, y es que el papel está muy caro, se talan muchos árboles. Entonces, me pienso dos veces qué publicar o qué escribir, porque sé que todo, sin aires de grandeza ni nada, pero sé que todo lo que vaya a publicar me va a sobrevivir. Y es verdad que mi primer libro de poemas pues es una cosa de juventud, pues muy risueña, ¿vale? Pero cada vez tengo más, cuanto más leo, tengo más conciencia de que menos tengo que escribir. Porque ya está todo dicho, bla, bla. Juan Gallego Benot, que es, bueno, una mente importante y clarividente, en una entrevista él también decía que hay que volver a decir lo que ya se ha dicho con otras palabras, y es verdad y lo mantengo. Pero para mí la literatura es una cosa muy seria porque me pone frente a mi espejo, en el caso de la poesía, y quiero dejar un testimonio que me sobreviva con dignidad. Y yo he intentado muchísimas veces escribir desde la alegría, desde el enamoramiento, desde lo político, digamos, o politizado, pero es que me sale fatal. Entonces, me encantaría ser ese tipo de poeta como María Limón y lo admiro, pero no me sale. Cuando lo escribo, no veo que valga la pena. Así que por eso es ese desgarro. Y también porque leo muchas novedades de poesía, o en general, y siento que hay mucha inteligencia. Y yo en el libro de La civilización no era esto, es un libro con muchísimas referencias y muchísima retórica. Y cuando me puse a escribir Salve dije, ¿qué quiero demostrar? ¿Que sé mucho o que quiero conmoverme? Y entonces por eso puse esa nota al principio del libro, porque la gente que había leído el libro anterior era una especie de advertencia de, si tú has leído este libro, no te gustará leer este. Pero yo lo necesitaba, porque creo que tenemos a personas del mundo literario muy intelectuales y muy necesarias, pero para mí la poesía es inteligencia, cultura y emoción. Esto es una frase que me dijo un amigo. Yo encuentro la inteligencia en muchísimos libros que leo y espero que me siga sorprendiendo.
cultura, por supuesto, o sea, cualquier referencia cultural, cualquier cosa que nos mueve es cultural. Pero la emoción no la encuentro. Y si no la encuentro, soy un poco como Santiago Seguro. Si nadie me contrata, tengo que hacerme yo la película. Bueno, esto es una referencia un poco tal, pero bueno, ahí quiero llegar, ¿no? Qué mal, he acabado fatal, pero bueno. Si alguien tiene dudas sobre si habéis empezado a escribir o tenéis un amigo que me ha dicho y queréis saber cómo se empieza publicando, qué hay que hacer para ganar un premio, bueno, eso no lo sé. Cualquier cosa que se os ocurra que os pueda ayudar o pueda ayudar a ese amigo, creo que es el momento, porque no solo yo, pero otras compañeras aquí que también están en contacto con la poesía profesionalmente y seguro que personalmente también, os podemos dar igual consejillos, ¿no? Porque en general publicar parece una cosa súper elitista y parece que es muy difícil publicar, y yo alguna vez en algún instituto, alguna adolescente me ha venido como, es que yo quiero ser como tú de Mayo, es como, no, o sea, no es tan difícil, pero hay que saber, porque yo empecé a ciegas y luego te vas dando cuenta de cosas que te gustan más, que te gustan menos, pero creo que toda ayuda es bienvenida, no sé. Compartir algún tipo de ideas y reflexiones, porque los alumnos siempre nos preguntan. Claro. Voy a ver qué hora es, que es que no me quiero enrollar. Vale. ¿Hasta qué hora tenemos? Ya. A las 2. Vale, bueno, no me voy a extender mucho. ¿Qué queréis que diga? Algunos consejos, cómo empezar. Vale, a ver, es que cada persona empieza de una manera muy diferente y seguro que los otros poetas que han venido empezaron de otra manera, desde otro lugar. Yo vengo de una provincia soy aragonesa, pero nací en Navarra, toda mi familia es aragonesa. Me muevo entre Navarra y Aragón y es un sitio muy pequeño, Tudela, en el que hay muchísima vida cultural, muchísima. Seguro que habéis oído hablar de los espárragos de Tudela o los cogollos de Tudela. Bueno, hay mucha vida cultural y también se come muy bien. Y entonces sí que desde igual segundo de la ESO, pues mi profesor de lengua me animó un poco a presentarme a concursos, ¿no? Entonces esa fue como mi primer contacto con la literatura, con el sistema de los premios. Hay otra gente que os dirá que por redes sociales ha conseguido contactar con X editorial y le ha venido genial o ha ido a un coloquio. O sea, para mí lo importante no es querer llegar a... Sí, hay que tener un objetivo, pero no es querer ser la mejor ni querer codearme con tal. Es encontrar a gente que de verdad sea generosa y sea buena contigo y que eso también forma parte del proceso de vivir la literatura. Porque yo os voy a decir una cosa un poco personal, pero yo tengo no voy a decir nombres ni géneros, pero tengo amigos y amigas y amigues que son muy buenos poetas o muy buenos narradores, etcétera, y que no consiguen publicar, por lo que sea, porque se presentan a un premio y el jurado, o qué casualidad que siempre pasa que a veces los jurados se repiten y siempre buscan un tema concreto, un estilo concreto. Tengo otras amigas que igual escriben narrativa, y es muy experimental y eso a las grandes editoriales no les gusta. Hay que ir muy poco a poco y saber dónde puedes tener tu sitio. Y esto es una cosa que a mí, hablabas de las generaciones antes, a mí esto me ha dado mucha pena, igual asistir a algún cóctel, alguna fiesta, no soy muy fiestera la verdad, como se me ve, pero en Madrid, y coincidir con gente a la que yo admiraba, igual estar como con alguien joven que me introduce a esa persona y esa persona como no sabe quién soy o porque no he publicado en tal sitio, que casi ni me saluda. Entonces, creo que hay cosas que hay que saber que es como, a ver, tampoco hay que creérselo tanto. No lo digo por esa persona, lo digo por uno mismo. Bueno, entonces, para mí, algunas cosas que considero importantes es, no me ha pasado, pero lo veo, hay que dar la brasa. Porque el no ya lo tienes. Si tú tienes un poemario
y lo quieres presentar a un premio, preséntate a 30 premios, alguno tocará. Si te presentas a 10 y no ganas ninguno, pues no pasa nada, hay que seguir intentándolo. Quizás sea porque no les ha gustado, quizás sea porque tienes que cambiar cosas, corregir. Para mí la poesía, más que en escribir, reside en tachar y en desechar cosas. Después, no hay que tener vergüenza. O sea, yo creo que si vas a los sitios con educación y con respeto, te pueden abrir cualquier puerta. O sea, desde una tienda, una marca de lujo de ropa también. Y sobre todo eso, creo que es más importante tener buenos amigos que te sean sinceros a tener amigos poetas que te den la razón en todo. Eso también. Y luego, ¿cómo llegar a X editorial? Mi caso es un poco raro porque yo como con 17 años envié un poemario que tenía a varias editoriales. Tenéis la típica página escritores.org y ahí tenéis un montón de información. Y yo empecé así. Y envié yo ya había ganado premios de el pueblo de no sé qué remoto en Extremadura, cosas así, que es muy divertido y además así conoces a gente que de otro modo no conocerías. Entonces mandé este libro y a una editorial de Salamanca pues le gustó mucho, una editorial pequeña que se llama Amarante. Y me publicaron, yo no sé si había cumplido, tenía 18 años creo. Y bueno, pues fue todo muy bien. Y vas entrando en el mundillo, entonces sabes qué editoriales tratan mejor a los autores, luego con el tiempo te enteras de que esa editorial que tú venerabas no paga a sus autores. Esto pasa en un gran porcentaje. O igual te publican y ya está, no te llevan un seguimiento, O sea, la vida del escritor es una vida muy dura, porque tienes que estar todo el rato trabajándotelo tú, pero al final es como otro trabajo, ¿no? O sea, no es un hobby, es un oficio. Y entonces yo, en mi caso, a mí me cambió un poco la vida en la pandemia. Hice un taller de poesía, un taller que ofertaba el Instituto Cervantes con Penguin Random House. Yo sé que aquí hay muchas opiniones sobre si hacer un taller de escritura creativa o no. Yo siempre estuve en el lado de, no te van a enseñar nada. Pues mira, me equivoqué. Estuve muy triste ese año porque no me pude ir de Erasmus por la pandemia. Estaba asqueada en mi casa y decidí, bueno, mis padres me obligaron a apuntarme a este taller. Porque no perdía nada, solo dinero. No, es broma. No perdía nada y digo, bueno, son varias semanas, me enseñarán y si no, pues tengo la experiencia ya. Bueno, pues este taller me cambió la vida también. Conocí al que ahora es uno de mis mejores amigos. Era un taller, estos talleres sobre todo asisten y másteres también hay. Gente mayor que igual lo hace por hobby o gente que ha escrito otros géneros y quiere introducirse en la poesía. Mi consejo es que siempre que estéis interesados y veáis un taller así, oye, os acerquéis para ver cómo es. Porque a veces igual yo he dado talleres de poesía y de pintura porque creo que a través de la imagen es muy fácil evocar X sentimientos y he tenido muy buenas respuestas desde gente que va a pasárselo bien, jubilados así, que son mi público favorito, con perdón, pues que son muy majos, amamos a los jubilados. Y ¿no? Entonces yo me apunté y aprendí muchísimo, porque hasta ese momento yo había sido un poco, no sé cómo decirlo, autodidacta. Yo solo había leído a los románticos ingleses, a poetas más clásicos, Federico García Lorca, pero no conocía qué se hacía en España, no conocía quién era Rosa Verbel, ¿no? Que ahora es una poeta tan importante de nuestra generación. No sabía que había premios nacionales, o sea, no tenía ni idea. Y este taller me abrió las puertas, me dio muchas posibilidades y me enseñó una de las cosas para escribir poesía es que un poema no se escribe y ya está. Un poema se puede escribir durante años y lo más importante es tachar, corregir, cambiar versos, saber cómo, más allá de he escrito un poema a ver si cae en algún sitio. Acabó este taller y escribí La civilización no era esto, inspirada por un libro que había leído. O sea, todo vale para inspiración. Y lo presenté a un premio, al premio de Espasa, que yo en ese momento sabía que era una línea muy editorial, que había tenido como, no sé cómo decirlo, mucha controversia, porque solo publicaban pues a influencers, cosas así. Y entonces recibí un mensaje de una persona que conocía y me dijo, va, te tienes que presentar, vas a ganar. Y os juro, porque a mí me da mucha vergüenza, os juro que me presenté porque lo tenía aburrido en un cajón y dije, como sé que no voy a ganar,
me voy a presentar, porque no tenía absolutamente nada que ver con lo que era la línea editorial. Me presenté el día de antes de que se acabase la convocatoria. Creo que se presentaron, no sé si 301 o 401 personas, es a nivel iberoamericano, y gané. Y cuando me llamaron, llamé a mi amigo este del taller de poesía y le dije, fulanito, es que yo creo que voy a decir que no, porque yo esto no sé. Y me dijo, ¿eres tonta? Sí. Y a partir de ese momento, pues me cambió la vida. Obviamente el azar tiene mucho que ver, pero hay mucha gente que se presenta a otros premios y oye, que suena la flauta. Y si no, pues hay editoriales maravillosas como ha salido aquí, Editorial 16, Letra Versal, Ultramarinos, esta de Córdoba, ¿cómo se llama? Cántico, que son maravillosas, que trabajan genial, que tienen un montón de autores interesantes y que se les puede escribir un DM y decir, hola, ¿cómo hago para publicar mi libro? Y yo creo que no hay más. Y luego sí que es verdad que a escribir poesía se aprende leyendo y robando. Robando de manera sutil. Porque si tú estás empezando a escribir, pues te lees un libro y dices, voy a copiar un poco a esto. No hay que copiar, pero hay que adornar, ¿no? Esto ya lo han dicho muchos poetas antes que yo. Y sobre todo, sí, yo también como María Limón pienso que te lo tienes que pasar bien. Porque en esta vida ya se sufre mucho y la literatura para mí es el lugar al que siempre se puede volver por cualquier tema. Incluso escribir un diario me parece algo necesario hoy en día para pararnos a pensar. Y bueno, como ya he dado mucho la lata, me voy a callar aquí. Si quieres luego más chascarrillos ya los contaré. Aprovecho para deciros que han venido desde la librería Compás, así que si queréis comprar alguno de los libros de Aitana, pues ella luego ahora os lo firma y ya, pues colofón perfecto a este día. Muchísimas gracias Aitana por este día y muchísimas gracias a este público. Ha sido maravilloso, muchas gracias.